Quiero empezar esta charla haciéndoles una pregunta y quiero que se sientan cómodos, que traten de responderme con la mayor honestidad posible. Pueden levantar la mano. ¿Quiénes empezaron a trabajar antes de los 20 años, pongámosle? Ah, un montón. A los 25 años, 30 años, por ahí vi unas manitos igual, no se preocupe, todo bien. Gracias por esa honestidad. Bueno, esa bebita que están viendo ahí tiene 9 meses y está en un anuncio para una tienda por departamentos. Esa bebita que ven ahí soy yo, con lo cual puedo comprobar, he traído pruebas de que yo empecé a trabajar antes de cumplir un año. Y créanme que aún así, a lo largo de mi vida, he sentido que el tiempo nunca iba a ser suficiente para mí. Por eso es que quiero compartirles algo que me costó muchísimo entender, pero que ha sido tremendamente valioso para mí. Reconocer tu historia te ayuda a reconciliarte con el tiempo. Y no estoy hablando del tiempo del reloj externo, el de las expectativas, el de las comparaciones. Estoy hablando de un tiempo más propio, un tiempo que sostiene tus decisiones, tus aciertos, tus fracasos. Les cuento. El año pasado cumplí uno de los sueños más grandes, más ambiciosos, más anhelados de toda mi vida. Protagonicé una película sobre la vida de Mónica de Noveluz. Y a pesar de lo bello que significaba esto, de la pasión, de la entrega, de la dedicación que le imprimí a este proyecto, no pude disfrutar de la materialización de ese sueño. Desde que salieron las primeras imágenes de la película, estuve expuesta a descalificaciones atroces, comparaciones tremendamente crueles, críticas que iban sobre mi edad, mi aspecto y mi pertinencia en general del proyecto. Uno podría creer que, digamos, con tanto tiempo en el medio artístico, yo ya estaría preparada para enfrentar ese nivel de exposición. Sin embargo, déjenme decirles que no lo estaba. En ese momento de mi vida empezaron a surgir muchísimas dudas. Además, que les digo, coincidía con que estaba a puertas de cumplir 30 años, lo cual hace que ya de por sí una se haga más preguntas de lo normal. En ese momento, naturalmente, empezaron las comparaciones con amigos, por ejemplo, que habían apostado por una corporativa, que ya iban de alguna forma por su primer ascenso, mis amigos de la vida académica, que ya estaban ganando becas para estudiar sus maestrías alrededor del mundo, y finalmente mis amigos actores, a quienes yo veía consagrándose en sus trayectorias artísticas. Pero quiero hacerles una pregunta y que no me abandonen, a ver si ustedes también se han sentido así. ¿Quién no ha evaluado sus éxitos o sus fracasos en función de los demás? Mi conclusión en el momento de crisis era que básicamente yo había invertido pésimo mi tiempo. ¿Por qué? Porque a los 17 años, cuando todo indicaba que yo seguiría por mi camino artístico, ese que había forjado desde muy chiquita y que sería actriz y que de alguna forma era lo más lógico, dije no. Y decidí explorar otras inquietudes y aposté por estudiar la carrera de sociología. Pero no me van a dejar mentir que a los 17 años el tiempo parece eterno. En mi cabeza, ese desvío explicaba un poco la inseguridad que estaba sintiendo, este sentimiento de ir como retrasada en la vida y que de alguna manera explicaba un poco mi insatisfacción. Así que bueno, con mi título universitario en una mano y la película a puertas de estrenarse, utilicé
básicamente los recursos que tenía y que en ese momento fungieron como mi tabla de salvación, mi sensibilidad sociológica. Así que decidí hacerme algunas preguntas. ¿A qué me refería y por qué sentí esta angustia sobre el tiempo mal invertido? Pero sobre todo, ¿quién era yo más allá de lo que me estaba pasando y de lo que estaban diciendo de mí? En ese momento de agobio existencial, aquello de lo cual me había arrepentido, había renegado de aquella decisión de apostar por esa carrera que se entendía como un fallo en el plan original, fue lo que en realidad me dio los recursos para poder analizarme de forma reflexiva y objetiva. Se los pongo en una imagen. Yo siento que en ese momento salí de mí para verme desde afuera y analizarme sociológicamente. Así que es por eso que hoy les quiero presentar algunos conceptos que he intentado ordenar como para explicar este viaje teórico personal que emprendí en un momento para generar una narrativa que fuera valiosa para mí y sobre todo calmar la angustia que estaba viviendo en ese momento. Como primer concepto tenemos a la agencia, que usualmente es entendida como voluntad o injerencia, es un término ampliamente usado en las redes sociales, pero este abordaje me interesó muchísimo porque sugiere que la agencia implica temporalidad, contempla nuestras acciones y que éstas están cargadas de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro. ¿Qué tenemos en el pasado? En el pasado están nuestros aprendizajes, nuestros hábitos, las rutinas, las formas de pensamiento que vamos adquiriendo en el tiempo. En el presente es el momento de poder reflexionar y de hacerle cara a lo que está ocurriendo. Es un momento en el que las rutinas y las costumbres previamente mencionadas se rompen y es momento de tomar acción. Y en cuanto a la proyección de futuro, es nuestra capacidad de imaginar el futuro que queremos y para ello reorientar nuestras acciones, imaginar nuevas acciones para llegar al futuro que deseamos. ¿Cómo esto se asocia con mi vida? Para que quede un poquito más claro. ¿Qué tenía yo en el pasado? Bueno, como ya les dije, esta acumulación de pasado estaba cargada de mi carrera universitaria, la sociología, esto de lo que tanto me había quejado. Por otro lado, mi trayectoria en el medio artístico se unía a estos años de análisis crítico que funcionaron como el recurso que me ayuda a gestionar lo que me estaba pasando en ese momento. Es como una especie de insumo que capitalicé desde el pasado. En el presente, ahí era el momento de ejercer mi agencia y lo que hice fue detenerme a pensar de forma objetiva para no sucumbir ante la tentación de la descalificación que estaba viviendo. Y por último, la proyección de futuro me permitía reinterpretar mi historia para que estas decisiones no se interpreten como tiempo mal invertido y yo pueda caer en cuenta de que en realidad lo que yo estaba teniendo es una estrategia para sostenerme a lo largo del tiempo. Al pensar en la temporalidad, me di cuenta que hemos formado nociones colectivamente sobre el tiempo y sobre lo que tenemos que hacer en cada etapa de nuestra vida. Así que otro concepto muy sencillo que quiero comentarles es el del reloj social, que este juega como un guión de edades que cargamos a lo largo del tiempo. Son una serie de expectativas culturales sobre lo que debemos alcanzar en ciertos momentos de nuestra vida, como estos hitos importantes. Digamos, no sé, me pongo a pensar a los 17 años, elegir la carrera, tu oficio, a los 25 por ahí casarte, a los 30 años pensar en la familia, tener hijos. Las mujeres me darán la razón que si eres mujer es mucho peor. ¿Y qué ocurre cuando interpretamos las cosas de esta manera, cuando lo aceptamos sin cuestionar, cosa que de hecho hemos ido aceptando a lo largo del tiempo? Sentimos que estamos en una carrera contra la vida cuando entendemos esto como un razonamiento que viniera de forma orgánica, de forma natural a nuestra mente. Sentimos
que vamos en esta carrera con la vida y que llegamos tarde a todo lo que queremos hacer. Y por último, el término más complejo, pero que creo que me puede ayudar a cerrar mis ideas y a que entiendan lo que les quiero transmitir, es el concepto de identidades, que se ha abordado de múltiples maneras, pero yo he elegido esta porque creo que es la que me permite explicar mucho mejor este viaje del que les hablé al inicio. La identidad entendida como una composición multifacética, un mosaico de atributos que pueden ir desde género, nacionalidad, nuestro trabajo, nuestras pasiones, nuestros hobbies, todo aquello que vamos acumulando a lo largo del tiempo y que todos estos atributos logran fortalecerse, hacerse más fuertes entre sí. Existe un problema y es algo que hemos generado a nivel individual y también a nivel social, que es presionarnos con esta obsesión por encontrar una identidad pura, una identidad singular, una identidad que hable desde una única cualidad, que somos esto o somos aquello y que esto se entiende de manera excluyente. ¿Cuál es el problema con esto? Es que terminamos angustiándonos naturalmente porque si esa faceta de nuestra vida, si esa capa que hemos construido no funciona de manera perfecta, dejamos de sentirnos valiosos como personas. Y esto me lleva a una reflexión que de hecho la apunté porque me gustaría que se queden, entre tanto, con eso. Cuando nos entendemos con esta mirada reduccionista, perdemos la capacidad de ser resilientes, pues no reconocemos que nuestra verdadera solidez como personas radica en la suma de todas esas capas y no en la pureza o el éxito de una sola de ellas. Entonces, a modo de resumen, a ver si me han seguido hasta acá, quisiera ver qué me dio la agencia en el momento de la crisis o cuál es el aprendizaje que tuve. La agencia es esta capacidad de retomar mi vida en cualquier momento, pero sobre todo de dotarla de significado. En cuanto al tiempo, reconsiderar que así como colectivamente hemos construido nociones sobre qué debemos hacer en cada etapa de nuestra vida y lo hemos aceptado como algo natural, que no nos hemos atrevido a desafiar en ningún momento, igualmente de esa forma colectiva también podemos atribuirles otros significados. Y por último, con la identidad, que es básicamente lo que les estaba diciendo hace un momento, es esta capacidad de reconocer que nuestra fuerza se encuentra en la diversidad de matices que tenemos y que un solo aspecto de ningún modo es capaz de definirnos por completo. Al entender todo esto, hice algo que para mí fue muy concreto y que está relacionado un poco a la crisis de la película en la que yo estaba. Lo que hice fue básicamente subirme a mi propia nube, ahora que todos ponemos cosas en nuestras nubes, y volví a, a mis archivos de vida pasados. Abrí, por ejemplo, Silvana de 5 años. ¿Y qué encontré en Silvana de 5 años? Pues a una niña tremendamente casting con la absoluta consigna de ganar un comercial. Cuando abrí La Silvana de 17 años, me encontré con una chica que decidió cambiar el rumbo de su vida para interpretar el mundo en otros términos. Y cuando abrí la carpeta más reciente, que es la carpeta de Silvana de 30 años, encontré a una mujer que es capaz de pararse frente a una audiencia como y contarles un poco de su vida en una charla de TED. Como ya podrán intuir, yo no estaba tan, ¿cómo se podría decir? Perdida, no, no me había desviado, realmente no había invertido tan mal mi tiempo. Lo que estaba haciendo era sumar capas a mi historia para interpretarme en el verdadero papel más complejo de mi vida, que es interpretarme a mí misma más auténtica. Así que yo esperaría que ustedes también puedan entrar a su propia nube y hacerse algunas preguntas. ¿Qué les regalan sus versiones pasadas? ¿Cuáles son los aprendizajes que los sostienen aquí y ahora? Y en eso se resume la invitación
que he venido a hacerles el día de hoy. Reconozcan su historia y a través de ella reconcíliense con su propio tiempo. Muchas gracias.